Gracias por continuar con nosotros y en esta segunda entrevista vamos a reflexionar sobre hechos que en manifestaciones en diferentes partes del país han derivado en acciones de violencia y en enfrentamientos. Y es que en Chisec hay denuncias de que personas cerraron negocios en forma arbitraria persiguiendo a quienes no aceptaban cerrar la actividad comercial, les fueron lanzadas piedras para obligarlos a cerrar. Igualmente se han identificado acciones en contra de las fuerzas de seguridad que analizamos con expertos que conocen los protocolos de las fuerzas de seguridad para poder desenvolverse en este tipo de hechos y de acciones. Nos acompaña el licenciado Stu Velasco, analista en temas de seguridad, y el licenciado Mario Duarte, también experto en temas de seguridad. A ambos el agradecimiento por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, y a todos los que nos escuchan. Buenas noches a ambos, qué gusto. Licenciado Velasco, pues para arrancar con usted y creo que es importante, digamos, hacer un análisis de las manifestaciones del día de ayer. ¿Cómo evaluó usted los movimientos que se dieron en distintas partes del país? Digamos, ¿fueron manifestaciones pacíficas? ¿Hubo movimientos violentos? Digamos, ¿cuál es su análisis y opinión al respecto? Sí, muchas gracias, Mané. Buenas noches, Mario. Yo considero que a la luz de las manifestaciones que tuvimos el día de ayer, debemos resaltar el despliegue que tuvo la Policía Nacional Civil para en más de 95 puntos de bloqueo que hubo, poder tener una presencia policial. Yo diría de que el análisis del comportamiento, de la conducta y de las acciones violentas o no, tendrá que darse por regiones. Yo diría de que todo ciudadano tiene el derecho de manifestar, es un derecho constitucional y es un primer instrumento que tiene el ciudadano cuando demanda al Estado las exigencias que considera necesarias. Sin embargo, considero que siempre está también ese derecho a locomoción de los millones de guatemaltecos que necesitan movilizarse. Creo que a partir de ahí se habría una interrupción hasta cierta comprensión, hasta dónde puede ser pacífica. Segundo, los acontecimientos que hubo frente al Ministerio Público, creo de que nada justifica utilizar actos de violencia. Entiendo que no fue el conglomerado y la generalidad que demostró violencia. Sin embargo, alrededor de las 12:35 del mediodía pudimos observar algunos actos violentos, incendiarios, que rayan en la violencia y que distorsionan cualquier práctica o recurso de democracia en las manifestaciones que pudimos observar ayer, y destacar el alto nivel estratégico policial en cuanto a los agentes de policía que soportaron las provocaciones y la agresión que ocurrió en cierto momento de la manifestación. Ahora, licenciado Duarte, ¿cuál es el papel de la Policía Nacional Civil en actividades como la del paro nacional que se gestó el día de ayer y en algunas acciones de seguimiento que se han dado el día de hoy viernes y que están ya planeadas para el próximo lunes? ¿Cuáles los límites de acción de la Policía Nacional Civil en este tipo de expresiones sociales? Al final de cuentas, Cristian, la Policía Nacional Civil está para resguardar, en este caso, la paz, la convivencia y evitar de que se cometan crímenes. Obviamente, creo yo que hemos tenido muchos ejemplos del actuar de la Policía Nacional Civil por más de 6 años, 7 años en los que hemos visto manifestaciones y nunca se ha dado una situación donde la policía actúe fuera de los parámetros en los que profesionalmente debe actuar. Incluso, sin ir muy lejos, en el 2017, cuando hubo una marcha también bastante politizada y bastante forzada, que involucró personas que no deberían de haber llevado a la multitud, a la agresión, a la criminalidad. Incluso nuestros policías y el entonces director de la policía fue agredido también. Y en ningún momento la policía se salió de control, no hubo una agresión contra los manifestantes. Hubo muchos manifestantes que cometieron crímenes, que fueron agresivos, y creo yo que eso habla muy bien de los protocolos que tiene la policía en ese sentido,
y al final de cuentas, como le digo, ellos están para servir en general a la población y evitar que se cometan crímenes en estas situaciones. Ahora, licenciado Velasco, hablando un poco acerca de esto que ya mencionaba Cristian, digamos, el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza, pero ¿hasta qué punto, digamos, están esos límites establecidos? ¿Hasta dónde deje llegar esa fuerza que utiliza el Estado, digamos, para controlar y mantener este tipo de situaciones? Licenciado Velasco, su micrófono está apagado, creo. Considero que los actores existen un sistema democrático determinantes para canalizar y poder influir en los grupos de manifestaciones como también en las instituciones. Voy a traer a colación un punto muy importante y que levanta demasiada polémica. Con el respeto del señor Procurador de Derechos Humanos, él hace un pronunciamiento público en donde nos muestra la resolución de la Corte de Constitucionalidad que había amparado a las personas y a los grupos que en efecto querían la seguridad para manifestar, y eso es muy importante para el fortalecimiento democrático. Pero también considero que a la par de ello debe también agregarse la otra parte de la resolución de la Corte que ordenaba y mandaba garantizar la libre locomoción para todos los guatemaltecos. Yo creo que en ese equilibrio los actores que pueden influir en las manifestaciones pueden hacer un gran papel protagónico. También las autoridades del Ministerio de Gobernación, considero, y la Dirección General de la Policía Nacional Civil, debe darles un respaldo abierto y público a cada agente de la Policía Nacional Civil, no para darle una carta abierta de agresión en ningún momento, sino darle un respaldo del debido manejo de las manifestaciones y las reacciones que deben de tener para el protocolo a utilizar. Yo considero que toda manifestación debe ser pacífica, pero en el momento que algún grupo que empiece a distorsionar, que empiece a agredir a la autoridad, como se vio ayer, si existe la capacidad y la seguridad de no colocar en riesgo a las demás personas que estén en orden y no violentas, se debe tener toda la potestad legal para poder actuar y no permitir esas agresiones que vimos ya alrededor de mediodía, que no fueron generalizadas, pero que empezaron a iniciar frente al Ministerio Público con un reducido grupo de personas. Creo también de que todos los actores, independientemente cuál sea su posición, cuál sea la interpretación que se le esté dando a la manifestación o de qué lado puedan estar, deben de tener algo claro, que la Policía Nacional Civil es una institución de todos los guatemaltecos y que tanto la autoridad superior debe respetar las manifestaciones como cada manifestante respetar la institucionalidad y esos seres humanos que al final que están ahí es cuidando y garantizando el libre ejercicio de un derecho. Licenciado Duarte, es complejo en expresiones colectivas masivas cuando una emotividad, una expresión de emotividad puede derivar en hechos de violencia o en hechos de vandalismo. ¿Cuáles son las medidas que las autoridades públicas pueden seguir para pues neutralizar estas expresiones de vandalismo, de violencia? ¿Y cuál es el llamado a aquellos que pudieron haber sido afectados en sus intereses particulares debido precisamente a presiones colectivas o a hechos violentos en contra de su patrimonio o de su integridad física? Cristian, en ese sentido, démosle el beneficio de la duda que es por como tú dijiste, es por lo que está sintiendo la gente y la pasión del momento que se dan estos hechos de violencia. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones hay actores que ese es su propósito, es específicamente cometer actos vandálicos, incitar a la violencia, incitar al descontrol en masa. Son dos cosas muy diferentes. Obviamente, desde un punto de vista operativo,
diferentes formas en que se pueden manejar esas situaciones, asegurarse de que separar a los grupos de las masas de personas, etcétera, etcétera. Pero eso ya es mucho más operativo que creo que no es relevante. Al final de cuentas es asegurarnos de que las mismas personas puedan y estén dispuestos a identificar a quienes son los actores cuya intención es simple y sencillamente causar problemas, llevar a un frenesí masa y que empiecen a cometer delitos y violencia. Eh, las personas obviamente que se ven afectadas, por ejemplo, los dueños de locales, los dueños de comercios, que sabemos que les atacan solo por un oportunismo que hay, por causar esa zozobra ante el ojo público de lo que se está dando. Al final de cuentas son personas inocentes. ¿Qué se puede esperar de esas personas que van a tratar de defender su patrimonio, su vida, su familia? Se van a defender con lo que tengan y lo que puedan. Y no dejemos también, obviamente, el oportunismo criminal de estas situaciones, que las personas no solo quieren crear violencia, pero al mismo tiempo saquear lugares, saquear tiendas. Son, como tú dijiste, situaciones sumamente complejas, pero no debemos ignorar. Hay obviamente una atención desde el principio y ahí es donde están las fuerzas de seguridad y los aparatos de inteligencia para empezar a apoyar incluso después a quienes hacen la investigación para identificarlos y someterlos a la ley. Licenciado Velasco, digamos respecto a este punto y cuando las cosas se pueden tornar así, ¿hay protocolos a lo interno de la policía, digamos, para este tipo para las manifestaciones? Digamos, ¿saben ellos cómo actuar? ¿O existe algún tipo de vacío al respecto? Sí, Brenes, ¿no? El Ministerio de Gobernación y la Policía Civil tiene, si en algo tiene mucha experiencia y mucha doctrina, es en los protocolos de actuación policial para garantizar el derecho de reunión y de manifestación pública. Podríamos observar, me circunscribo al evento de ayer a mediodía, un esfuerzo por parte del mando policial que estaba a cargo del Ministerio Público y de los mismos agentes de Policía Nacional Civil en mantener el orden y sobre todo esto que te enseñan en la Academia de la Policía Nacional Civil, es a soportar las agresiones y las provocaciones de determinados grupos o personas que se dan en la manifestación, que muchas veces lo que buscan es ese detonante violento por parte de las fuerzas de seguridad y que después puede desencadenar toda una estrategia para hacer creer la represión del Estado hacia las manifestaciones. Estoy hablando exclusivamente en el punto que observamos ayer frente al Ministerio Público. Eso que vimos ayer es parte de un protocolo en donde se garantizan los derechos humanos, la tolerancia, hasta el grado que vimos ayer de que pues, una persona, sobre todo, o dos personas, rociaban pintura en los uniformes de los policías, que tuvieron toda la oportunidad y el derecho de actuar. Sin embargo, haciendo un esfuerzo profesional, aún guardan la compostura y prefieren no detonar en violencia para detener a las personas que estaban haciendo esto. Esto es parte del protocolo y que sobre todo en los bloqueos que ocurrieron observamos a policías dialogar con las personas que están a cargo de la manifestación para tratar de convencerlas que no usen más violencia y que puedan liberar la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Por ahí va parte del protocolo y por supuesto la última herramienta que tendría que hacer es usar la fuerza necesaria para poder liberar los puntos de bloqueos y sobre todo también tener el control de las personas que están manifestando y tener el control de las personas que están desesperadas y que intentan muchas veces entrar en actos violentos con los propios ciudadanos para poder hacer valer sus derechos, que al final, constitucionalmente, la manifestación está garantizada, como también la libre locomoción, y este es un punto en el cual debemos superar en Guatemala, buscar otras alternativas para tener una convivencia hasta donde podamos pacífica, sin entrar a criticar el derecho a manifestación, pero sí, también igual está el nivel de la libre locomoción. Ahí es donde la policía juega un papel protagónico,
y en la mayoría de los casos ha podido entender su función en una era democrática y ser ese catalizador entre ambos bloques que están en disputas, como son los hechos de ayer. Licenciado Duarte, del lado de los manifestantes que han participado en diferentes acciones del paro nacional, ¿cómo identificar también personas que son ajenas a los intereses de la manifestación, a los intereses de las expresiones sociales en contra de autoridades y por el hartazgo que hay en cuanto a la situación del país? ¿Cuáles son o cuáles debieran ser las actitudes de los manifestantes cuando se identifican personas que pueden ser ajenas a las buenas intenciones o a la buena fe de quienes están manifestando pacíficamente? Ah, Cristians, por lo general eso es una de las defensas que utilizan principalmente los organizadores de las manifestaciones cuyo objetivo es la violencia y es el vandalismo, de que fueron los infiltrados lo que lo hicieron. Si hubiesen tales infiltrados, y te lo digo porque la mayoría de veces se observa y es fácil incluso ver desde las cámaras de no solo de seguridad, pero también de los mismos noticieros, cómo están organizados y cómo se mira cuando actúan dentro de los mismos grupos y se conocen, incluso cuando se comunican de diferentes formas entre el liderazgo y las diferentes personas que operan ahí. No estoy diciendo que no hayan oportunistas, pero la mayoría de veces estos oportunistas van más hacia el lado de los robos, del hurto y ese tipo de acciones. Cuando estamos viendo ya manifestaciones de violencia y de criminalidad cuyo objetivo es más político, más de simbolismos y más de generar problemática, es por lo general ya muy bien acordado, muy bien coordinado. Y cuando hay actores foráneos que se ha dado también o externos a la manifestación, los mismos manifestantes lo sacan, los abuchean. Se ha visto también que son bastante tranquilos, no necesariamente los agreden. Eso pasó en algunas, principalmente en el tiempo que aquí que el licenciado Velasco y tus servidores estuvimos en gobierno, que habían integrantes de las maras queriendo aprovechar esas situaciones y los mismos manifestantes los señalaron y los pusieron casi a disposición de las fuerzas de seguridad. Es decir, cuando son externos, los mismos manifestantes los sacan. Ahora, cuando no lo son, los encubren y muchas de las veces participan en estos actos de violencia los que lo tienen planificado hacer. Ahora, más allá de eso, yo te diría que los que llaman a las marchas, los que llaman a las manifestaciones, son los que también deberían de tener mucha responsabilidad en eso. A mí, y te lo digo en forma personal, como católico, me siento muy decepcionado de algunos obispos que empezaron a llamar a estas marchas sin ser conscientes también de llamar a la paz y asegurarse de que no hubieran estas manifestaciones de violencia. Por la misma forma, son muy buenos para llamar, pero no participar. Y cuando están estas situaciones, tampoco los ves a ellos tratando de pacificar a la gente y que no se den estas situaciones. Yo sé, puede haber un hartazgo, puede haber una desesperación en la ciudadanía, pero todos estos actos al final de cuentas simple y sencillamente le resta seriedad y le resta que la atención verdadera, que la ciudadanía, la demás ciudadanía aprecie qué es lo que se está demandando y exigiendo y que tienen todo el derecho a hacer y que el gobierno también tiene el derecho, mejor dicho, tiene la obligación el gobierno de escucharlos. Licenciado Velasco, usted hacía alusión en su intervención anterior, digamos, a esta forma en que los manifestantes se acercaban a la policía, ¿verdad? Y lo rociaban, por ejemplo, con pintura, pues ellos supieron mantener la compostura. Sin embargo, usted mencionaba que ellos tienen derecho a actuar. Digamos, ¿de qué forma puede llegar a responder la policía? ¿Qué se puede llegar a esperar en estos escenarios, sobre todo cuando los manifestantes tienden pues a ponerse un poco violentos o quizás no violentos, sino que simplemente pues empezar a molestar incluso a los policías que están haciendo únicamente su trabajo? Muchas gracias. Comparando las experiencias de la Policía Federal de México, por ejemplo, eh, y también lo que se hace aquí en Guatemala puede ser un primer llamado al orden, a que estas personas que se encuentran con alcohol, con gasolina, entreguen lo que portan a la autoridad y que continúen en la manifestación. Sin embargo, si estas se niegan a entregarlo y empiezan a hacer actos incendiarios, que la policía está en todo su derecho de poder detenerlos flagrantemente en primer orden
para cuidar de la seguridad de ellos mismos, porque hemos visto en la experiencia policial por más de 24 años que muchos de ellos terminan siendo incendiados por sus propios compañeros y terminan en hospitales. Segundo, para salvaguardar la seguridad de todo el entorno y de todas las personas que están ahí. Considero de que en esa oportunidad, en ese tipo de hechos, si la policía de cualquier parte del mundo tiene la capacidad operativa de detener a esas 4 o 5 personas que están con capuchas incendiando o pintando su uniforme, tienen todo el respaldo legal, tienen toda la potestad de autoridad para poder detenerlas. Y en ese contexto debe salirse el tema político y la animadversión que hay entre bloques y darle el respaldo a la institución que está jugando un papel democrático de permitir las manifestaciones que están en su derecho, pero también llamar al orden y darle seguridad a todos los guatemaltecos. Y cuando esas situaciones ocurran, debemos ser muy honestos y muy objetivos para darle respaldo a la autoridad y no mezclarlo con los intereses y las reclamaciones que pueda tener el Estado en esas actuaciones policiales. Y por último, algo que decía el licenciado Mario, creo que Eduardo, es muy importante. Los sistemas de inteligencia en la era democrática no están más allá de para identificar actores y hacerles daño. Se ha utilizado la inteligencia policial, la inteligencia estratégica, la inteligencia civil para poder involucrarse en las miles o cientos de personas que manifiestan y poder detectar a tiempo a las personas que se están infiltrando o las personas que sean más violentas para poder anticipar acciones que no pongan en riesgo a la colectividad. Debe prenderse en los inteligencia del Estado que pues, y pues, aplicando de esa forma, porque al final la policía es importante, pero sus ojos son esos entes de inteligencia que le van administrando información de dónde puede haber un foco, una revuelta violenta, en donde los demás manifestantes puedan estar en riesgo, y es una parte importante de la seguridad nacional. Licenciado Duarte, los hechos que han acaecido y que han evolucionado en actos vandálicos o de violencia han sido muy de la ciudad capital y en algunas áreas específicas. Hay, por ejemplo, reportes de Chisec. No obstante, no se puede generalizar que todos los manifestantes o todas las manifestaciones fueron violentas y que hubo hechos específicos de violencia en donde jerarcas de la Iglesia Católica fueron los convocantes. Pues ese es el problema, ¿verdad? ¿Verdad, Cristian? Es que un mal actuar, por lo general, para condenando una acción, al final de cuentas, democrática y necesaria en todas las naciones y y en todos los países, de que el pueblo se pueda expresar, pero cuando ya vemos esas acciones, le para quitando mérito a lo que se está buscando, a que la voz del pueblo sea escuchada, sea respetada, sea tomada en cuenta, cuando la desesperación de la población sea escuchada aún con mayor atención. Pero al mismo tiempo también tenemos que entender que hay facciones políticas que lo que quieren es causar más problema de lo que ya hay y por lo general es causar crisis y problemas a los gobiernos, a los gobiernos de turno. Eso sería de ciegos no querer verlo y aceptarlo. Y podemos ver también, por ejemplo, en todos los municipios que hubieron manifestaciones en estos días. Si no estoy mal, fueron alrededor de 30 municipios más la suma y 2 o 3 lugares diferentes en cada uno. Coincidentemente, más del 50% de esos lugares donde se dieron las manifestaciones y algunos actos de violencia, es un partido político específico que maneja esas alcaldías ahí. Ese es el tipo de análisis e inteligencia estratégica que también nos ayuda a ver cuáles son los intereses políticos que puede haber detrás de esto. Entonces, cuando se dan esas convocatorias y se hacen solo utilizando la pasión y lo que la gente está sintiendo y, digamos, en ese sentido, la frustración que hay, tiene que haber una responsabilidad también de quien lo convoca a que se haga en una forma pacífica. Pero nunca vemos eso, porque hablan
hablan de que por la justicia, pero nunca dicen, pero velemos también que se respete el Estado de Derecho. Viramos, aseguremos, hagamos que nuestra voz se escuche, hagamos valer nuestro derecho a ser escuchados, pero nunca hablan de respetemos los derechos de los demás. Ese es Muchísimas un gracias a problema y es ambos. una cuestión de responsabilidad. Muchísimas gracias a ambos por haber tomado esta comunicación. Muy buenas noches. Feliz Gracias. noche. Marinés, en medio de tanta convulsión en el país, pandemia, manifestaciones, etcétera, pues hoy dos buenas noticias. Kevin Cordón y Así Luis es. Carlos Martínez ponen en alto los colores de Guatemala y creo son un ejemplo a la convocatoria de acciones pacíficas y de manifestaciones que puedan darse dentro del Estado de Derecho. Completamente de acuerdo, Cristian. Es un respiro, ¿no? Y la esperanza también, el ver a estos dos guatemaltecos que han triunfado el día de hoy. Sin duda alguna, un orgullo, Chapín. Pues en estos días a darle seguimiento a la representación guatemalteca en Tokio en los Juegos Olímpicos. A usted la invitación a que nos acompañe el domingo. Seguramente tendremos más temas de su interés y analizados por expertos. Muy buenas noches.